Amén, amén. Buenos días, bendiciones, bienvenidos cada uno de ustedes que está aquí con nosotros y también a los que nos acompañan por medio de nuestra transmisión en este día. Queremos darle una calurosa bienvenida. Nuestro pastor Miguel anda de vacaciones, merecidas vacaciones, anda con su familia, descansando y tomando un tiempo con su familia. Oremos por él, que Dios les dé ese tiempo de refrigerio y que regrese, ¿verdad? Bendecido para bendecirnos. Vamos a continuar, hermanos, con Primera de Pedro en el capítulo 5 y vamos a terminar esta epístola del apóstol Pedro. El tema es nuevas direcciones. Y si alguien aprendió, experimentó y nos puede enseñar y nos puede educar, discipular acerca de nuevas direcciones, es Pedro. El apóstol Pedro tuvo que aprender, prepararse para ser un siervo fiel del Señor. Te invito a que leamos en 1 Pedro capítulo 5, empezando en el versículo 1. Díganme amén cuando han llegado allí. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, esta es tu palabra. Enséñanos ahora. Tu pueblo escucha. Amén. Amén, amén. Pedro quiere ministrar, quiere motivar, equipar a la iglesia. La iglesia estaba pasando por tiempos difíciles. Siempre ha habido tiempos difíciles de diferente índole, de diferente manera. Pero él estaba preocupado por la gente, el pueblo que estaba viniendo a seguir al Señor. Y empieza, ¿verdad?, cuando él empieza su carta, que está mandando esta carta a los expatriados de la dispersión. Y dice a dónde, en una de las regiones. Y Pedro quiere enseñar algunas cosas a la iglesia. ¿Cómo es que la salvación produce un nuevo camino en la vida del creyente? Bueno, no es. I don't know where that came from. Pero ahí está arriba. Aquel sí es. Mi asistente se equivocó. ¿Cómo podemos como cristianos perseverar, avanzar y ser fieles al Señor? Vivimos en días en que
el modernismo, la religiosidad y las filosofías modernas contrarrestan el cristianismo. El cristianismo en Estados Unidos ha ido disminuyendo. No somos no sé si lo he escuchado, pero lo escuchamos, de que la iglesia, no somos catalogadas una nación cristiana. Somos catalogados como una post-cristiana. Ahora somos más minoría. Y era lo que estaba pasando a este tiempo. Pero ¿cómo podemos como cristianos perseverar, fortalecernos, estar fieles hasta el fin? Porque es la necesidad. Es la necesidad que tenemos. Y alguien que nos puede enseñar de esto es Pedro. Pedro aprendió a perseverar. Aprendió en medio de sus errores, en medio de sus fallas, en medio de sus sufrimientos, en medio de ataques satánicos, a perseverar. Y nosotros no somos la excepción. Vamos a pasar por pruebas físicas, espirituales. El diablo nos va a atacar porque el diablo no se va a ocupar de aquellos que no le conocen, que no lo siguen, que no son su pueblo. ¿Para qué? Pero sí, el diablo va a andar como león rugiente alrededor de aquellos que le conocen y quieren ser fieles. Y Pedro experimentó estas cosas. Y ahora quiere lo que él aprendió. Experimentó, y el fruto de aquellas experiencias que aprendió de los labios de Jesús y de su ejemplo, comunicarlo a la iglesia para que la iglesia sea edificada, fortalecida y podamos continuar unidos, fortalecidos hasta el fin. Porque esa es la promesa del Señor. Pedro dice, sí es posible. Y Pedro nos va a hablar de su experiencia, hermanos. El espíritu de nuestro tiempo, hermanos, es un espíritu de ser antiintelectuales, de que no tenemos que saber todo, no podemos actuar, no lo conoces, no lo entiendes, está bien, como quieras hazlo. Aún ser cristiano, no lo tienes que entender. Simple ve a la iglesia, simple sigue adelante. Y estamos en que esta mentalidad se introduce en la iglesia, donde vamos simplemente por inercia, por costumbre o por hábito. Es domingo, ¿qué hago? Voy a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? Bueno, pues simplemente porque es la costumbre. No tenemos una respuesta, sobre todo bíblica. Pedro está aquí compartiéndonos esto, usando el ejemplo de Jesús, las palabras que él, para que tengamos una base bíblica. No simplemente una emoción, que es lo que en muchos lugares buscamos. Y lo decimos, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Vino a la iglesia y dijo, ¿cómo se sintió? ¿Verdad? Pues la iglesia no depende de cómo me siento yo. La iglesia es la iglesia del Señor Jesucristo, que Él redimió, que Él pagó el precio de nuestros pecados y Él nos ha dado vida eterna. ¿Cómo me sienta yo? No tiene ninguna repercusión en lo que Jesús ya hizo por nosotros. No lo cambia. Si yo fui a la iglesia y no me sentí bien, Jesucristo sigue en el trono.
Jesucristo sigue salvando, su palabra sigue vigente y Él sigue liberando. Pero vivimos, hemos experimentado ya por cientos de años esta idea de la emoción, donde si tengo una buena emoción, entonces me conecté con Dios. Si no tuve una buena emoción, yo creo que no. O a lo mejor Dios no obró porque no tuve una buena emoción. Y aún en el protestantismo, como protestantes, queremos tener una buena experiencia y una buena emoción. Pues Dios no es un Dios que depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Y nosotros venimos a alabar a un Dios que lo ha hecho todo por nosotros. Ahora Él quiere que aprendamos a vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él ha hecho por nosotros. Y estés en cualquier situación que estés, si estás en prueba, si estás en sufrimiento, si estás creciendo, si estás batallando, Cristo está firme para nosotros. Tenemos que voltear y ver lo que Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros y no estar en estas modas. Yo vengo de un trasfondo católico, asistí a la iglesia católica por muchos años y sí, uno ve que el servicio está para producir una emoción, un sentimiento. Y vemos otros servicios y otras religiones que están formadas con ese fin. Y depende de mi emoción si he conectado con Dios o no. No. Depende de Dios. Dios se conecta contigo cuando estamos en su verdad. Y tenemos que vivir no de acuerdo a movimientos de aquí de esta religión o de esta otra, no, de acuerdo a qué dice Dios en su palabra. Ya lo que Él ha dicho. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Tenemos que regresarnos a lo básico, a la palabra de Dios. Ya una vez el pastor Miguel creo que lo usó una ilustración en los inicios de la liga de fútbol. Hubo un equipo, los Green Bay Packers, y un coach muy famoso, que el trofeo que dan ahora tiene su nombre, Lombardi. Y él empezó con un equipo que era el peor de toda la liga. Y agarró el fútbol y le dijo, ¿qué es esto? Dijeron fútbol. Y les dijo, vamos a empezar con las cosas básicas. Y llevó a sus equipos a ganar más de 10, 12 campeonatos. Porque entendieron lo básico, lo importante. Y aquí Pedro nos está enseñando, aquí hay cosas fundamentales que tenemos que aprender, que deben de dirigir mi experiencia con Dios. No religiones o movimientos religiosos, sino el movimiento de Dios en nuestras vidas. Y Pedro aquí está dando algunas direcciones para nosotros. ¿Cómo podemos nosotros perseverar? ¿Cómo podemos nosotros continuar adelante? En medio de situaciones adversas, en medio que vemos personas que desisten de la fe, que dejan la fe, en medio de personas que no piensan que la fe es importante.
¿Qué hago yo? Pedro dice, sé fiel. Número 1 dice, sé fiel. Ahí en el capítulo 5, versículo 1 dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de los que están de la gloria que será revelada, para apacentar la grey que está entre ustedes, velando, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué está hablando? Está empezando con los líderes. Dice, hay que mantenerse fiel. Hay que ser fiel al Señor. Les dice al liderazgo que el liderazgo, como el Señor nos ha llamado, hay que mantenerse fiel. Va a haber pruebas. Va a haber sufrimiento. Pero hay que mantenernos fieles. No es la moda ser fiel. No es la moda de nuestro día, ¿verdad? Si en el trabajo alguien nomás me habla así, ya voy a buscarme otro trabajo. Si en la casa me hablan mal, y ¿sabes qué? No, cada quien para su lado, ¿verdad? No, el ser fiel no es la moda. No es. No es. Pedro dice, seamos fieles. Y le dice, ruego a los ancianos que están con ustedes. Yo también. Pedro adquiere la oportunidad para Pedro subestimarse, valorarse más. El Pedro antiguo lo hubiera hecho. Él quería ser importante, pero Pedro aprendió y ahora dice, no. Tenemos que ser fieles. Ahora, ¿por qué? Dice, porque yo he sido testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Qué dice? Porque yo vi a Cristo padecer por mí. Porque yo he visto al Señor de señores y al Rey de reyes humillarse de tal manera que Él sufrió voluntariamente por mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Desistir? ¿Darnos por vencido? Dice Pedro, no, porque yo he sido testigo de los padecimientos de Cristo. Dice, y yo soy también participante, no solamente en el sufrimiento, dice, sino de la gloria que será revelada. En otras palabras, hermanos, aquí estamos de paso. Sí sabe, ¿verdad? Algunos saben, ¿verdad? Queremos que vamos a estar aquí hasta, ¿verdad? No, estamos de paso. Somos frágiles. Pedro dice, hay una gloria venidera que yo la pude ver en Cristo. Que Él sufrió, tuvo que morir, pero resucitó en su gloria. Dice, esa es la gloria venidera. Entonces Pedro dice, por eso hay que mantenernos fieles, viendo hacia esa gloria venidera. ¿Por qué? Porque este no es el cielo. ¿Verdad? Nosotros queremos aquí que todo esté bien, ¿verdad? Sí. Queremos tener todo bien pagado, que me sobre dinero, que el carro no se descomponga, que el aire no se descomponga, que casa, ¿verdad? No están enfermos, todo esté bien. Pedro dice, no. A pesar de lo que estés experimentando, mantente fiel. ¿Por qué? Porque yo vi el sufrimiento. Versículo 2 dice, apacentar la grey de Dios que está entre ustedes. En otras palabras, ¿cómo no es nada más simplemente una emoción de ser fiel, sino es una actitud que ¿qué? Voy a servir. ¿A quién? A la grey. ¿Qué dice? Apacentar la grey. Hay alguien que te necesita.
¿verdad? Aquí donde estamos hay un sinnúmero de personas con un sinnúmero de necesidades. De diferentes. Dios te quiere usar para su gloria, apacentando, sirviendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que importa. Eso es. Apacentar la grey que está entre ustedes y ahora cuidando de ella no por fuerza. O sea, no porque me están obligando o me hacen sentir culpable. No. Sino porque voluntariamente. Un hijo de Dios, donde quiera que vaya, es un siervo de Dios. Donde quiera que Dios nos lleva para servirle. Tenga eso por seguro. Donde quiera que Dios te lleva para usarte, para su gloria y su honra. Pero hay que ser fieles. Hay que continuar. Hay que, Señor, ¿cuál es mi llamado? Todos tenemos un llamado. Mientras estoy aquí necesito cumplir con ese llamado. El sufrimiento, las pruebas, el diablo, el cansancio, la distracción, nuestras fallas van a tratar de distraerte para que no seas fiel. Sé fiel. Sé fiel. No como teniendo señorío los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y aquí es lo importante, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En otras palabras, el fruto de lo que recibimos por ser hijos de Dios, por servirle, por mantenernos fieles, por todo esto, no es aquí. Cuando estemos con el Señor te va a recibir. Bienvenido, mi siervo fiel. Eso es lo que queremos escuchar. Aquí, si tú crees que la vida es injusta, sí, es injusta. La gente es justa, sí, la gente. Pero Dios es justo. Espera en Dios. Les he compartido esta historia. Venía un misionero de África después de servir allá 40 años. Se retira, ya está enfermo. Viene en un barco hacia la ciudad de Nueva York, va llegando al puerto. Pero al mismo tiempo el presidente va saliendo. Y con una marcha, con música y con toda la galería. Y él va llegando y nadie lo recibe. Después de servir 40 años, la esposa le dijo: mi amor, todavía no estamos en el cielo. Todavía no llegamos a nuestro fin. Hermano, todavía no llegas. Si tú crees que a veces batallas, que hay pruebas, que hay situaciones, que batallas con tener esa esperanza y mantenerte fuerte en la fe, todavía no llegamos. Ten fe en el Señor. Él es fiel. Por eso debemos de ser fieles. Y esa debe ser una actitud nuestra que nosotros como cristianos debemos de mantener. ¿Fidelidad a quién? Al Señor. Ser fiel al Señor. Todo lo que usted haga. ¿Por qué? Porque quiero mantenerme fiel al Señor. ¿Por qué voy a la iglesia? Quiero mantenerme fiel al Señor. Porque el Señor ha hecho por mí algo que no tiene valor más allá.
Esto es una actitud que como cristianos debemos de adoptar, de mantenernos fieles. Y no buscar simplemente dónde me voy a sentir mejor, dónde me voy a ir mejor, dónde me conviene. No, donde Dios me llama, donde Dios me quiere. Hay muchas iglesias, desde su casa aquí, usted pasó un número de iglesias, sobre todo aquí en esta ciudad, ¿verdad? Pero Dios te llama a un lugar a ser fiel, a un ministerio a ser fiel. No porque me queda más cerca o más lejos, no porque, ¿verdad?, me gusta esto, no, donde Dios te llama. Séle fiel. Y Él te da su gracia para que tú te mantengas fiel. Que continúes adelante. Aquí hay otra cosita que está aquí, la segunda. En el versículo 5, ¿sí la miran? Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Repite Pedro esa palabra, humildad. Esta es la segunda virtud, la segunda actitud que como cristianos debemos de adoptar para mantenernos, para perseverar en esperanza y no darnos por vencidos, no ser una más número de personas que se han dado por vencidos. Humildad. Pedro tuvo que aprender. Y aquí Pedro le dice a los jóvenes, dice, empezando con los jóvenes, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Por qué a los jóvenes? Porque cuando uno es joven, uno piensa que uno puede hacer y deshacer, ¿verdad? Y que lo sabemos todo, ¿verdad? ¿No se acuerda usted de ese tiempo? Cuando usted pensaba que lo sabía todo. Y luego después se da cuenta que no sabe nada. Tengo que desaprender todo lo que pensaba porque ahora me doy cuenta que en la verdad no sé. Pedro tuvo que pasar por eso. Y ahora le dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. En otras palabras, hay personas que sí los miras, pues ya están avanzados o han pasado por tiempos, van más despacio. Dice, pero, ¿qué dice? Sométanse a ellos. Sométanse en humildad. Porque esa humildad es la que te va a mantener firme. Esa humildad es la que es donde Dios va a dar de su gracia a tu vida. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la segunda actitud. Pedro dice, ser humildes. Esta es otra cosa con la cual, ¿verdad?, otra actitud contraria al movimiento intelectual de nuestro día, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Sí? Queremos valorar las cosas de acuerdo a logros económicos, educativos. Pedro nos enseña otra cosa. Dice, hay que ser humildes. Hay que ser humildes. ¿Por qué? Porque es algo que Dios valora. ¿Sí? Hay que valorar lo que Dios valora. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo. En otras palabras, tú te humillas, Dios te exalta. Es una ley espiritual.
Si tú te exaltas, vas a ser humillado. Pero si tú te humillas, Dios te exalta. Dios te levanta. Dios te promueve. No te vas a enojar porque a alguien más le dieron una posición. ¿Lo entiendo? No. Pero sé en quién he creído. Espero en Dios. Dios sabe lo mejor para mí. Pero no voy a estar enojado con una persona porque, ¿verdad?, le dieron esta posición. No. Voy a esperar en Dios. Dice, humíllese bajo la ¿qué? Bajo la mano de Dios. Y a veces tenemos que pasar por esto. Pedro tuvo que pasar. Pedro tuvo que experimentar. Pasar por esos tiempos de adversidad. La segunda cosa que aquí nos enseña es que hay que ser humildes. Pero fíjense lo que dice. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Perdón, aquí en el versículo 5, es lo que quiero repetirle, hacer notar. Revestidos de humildad. ¿Verdad? ¿Cuál es la idea de Pedro aquí? En que usted y yo tomamos la decisión de ser humildes. Siguiendo el ejemplo de quién? De Jesús. Pedro estaba pensando aquí, estaba siendo recordado cuando entraron al aposento alto y el Señor Jesús se puso la toalla y les fue lavando los pies. Le quiso lavar los pies a Jesús, a Pedro, y Pedro dice, no. Y Jesús le dice, bueno, entonces no puedes tener algo que ver conmigo. Dijo, entonces sí, lávame. Pedro tuvo que aprender. Él vio a Jesús humillándose como un siervo. Pero dice, pónganse, vístanse. O sea, el ejemplo lo tenemos en Jesús. El que siendo Dios se humilló, tomando forma de siervo, para servirte a ti y a mí, para pagar por nuestros pecados, ser el sacrificio perfecto, y de esa manera tú puedas acercarte a Dios a través de Jesús. Pero es algo que tú y yo tomamos la decisión de ponerlo, de ser humildes al Señor. Humildes. Hay una tercera que nos la da aquí. Versículo 8. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es esta tercera? Estar vigilante. Ser fiel hasta el fin. En medio de adversidades, en medio de ser bendecido, de tener o no tener, continuar siendo fiel. Aunque otros no sean fieles, yo sigo siendo fiel. Ser humilde. Yo no soy mejor que nadie. No soy. Tengo que seguir el ejemplo de aquel que se humilló por mí. Pero tengo que estar despierto, vigilante. ¿Por qué? Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Repito otra vez, el diablo no anda buscando a personas que no le conocen, que no le sirven. Jesús le dijo
a los fariseos, ustedes no reciben mis palabras porque ustedes no conocen al que me envió. No son hijos de mi Padre. Porque si fueran hijos de mi Padre recibieran mis palabras, pero no las pueden recibir porque no son hijos. Si al contrario, ustedes son hijos del diablo. Hay dos clases de personas en el mundo: hijos de Dios, hijos del diablo. Y dice, pero porque todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Mas Cristo murió por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, hay que estar velando. ¿Por qué? Porque tienes un enemigo. Tenemos un enemigo. ¿Sí me escucha? Tenemos un enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, por eso necesitamos la iglesia. Por eso necesitamos unos a otros, hermano. No somos individuales. No necesitamos para mantenernos fieles, para seguir humildes, para seguir aprendiendo. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Edificándonos unos a otros. Pero vivimos en un tiempo donde la actitud es, I don't need anybody. No necesito a nadie. Necesitas un líder espiritual en tu vida. ¿Sí están? No lo digo yo, hermano. No. ¿Quién lo dice? Aquí, la palabra. Pedro dice. Aquí hay líderes espirituales que necesitan ser fieles para edificar tu vida. Por eso necesitamos la iglesia, hermanos. Vivimos en tiempos donde si quiero voy a la iglesia y si no quiero no voy. Si me conviene voy, si no, no. Y no voy porque, hijo, tengo que ver a Gabriel. No, mejor no voy. Y lo digo porque lo he escuchado, ¿no? No Gabriel, ¿verdad? Pero del pastor. Hermanos, hay que ser fieles al Señor. Necesitamos la iglesia. Necesitamos un líder espiritual que esté allí. Que nos ayudemos unos a otros para mantenernos fieles. Necesitamos mantenernos humildes. ¿Cómo? Necesito aprender la palabra de Dios. A las 10 de la mañana hay hermanos que se preparan para venir a enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para edificarnos, para mantenernos, alimentarnos. No es una reunión social. Sí, tenemos pan y café y todo, sí. Pero eso, no, es la palabra de Dios que te edifica. Pero hay que aprender a entender, hermanos, que necesitamos unos a otros. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay que ayudarnos. Hay que ayudarnos unos a otros para edificarnos, para protegernos. Dice, hay que estar despierto. ¿Qué quiere decir estar despierto? Alerta. Hay que tener los ojos abiertos, hay que estar espiritualmente alerta. Pedro sabía lo que era estar descuidado y que el diablo venga y te dé una estirada. Pedro lo supo, aun cuando Jesús le estaba diciendo, ¿no? Pedro le dice, Señor Jesús, no, yo no te fallo. Pedro, me vas a negar 3 veces. Pero yo he rogado por ti. El diablo te va a sacudir. Pero Pedro, yo he rogado por ti. Para que cuando tú regreses, tú vas a fortalecer a tus hermanos. La gracia de Dios, hermanos, nos sostiene en medio de un diablo que nos ataca. Hay que agarrarnos de la gracia de Dios. Porque
usted y yo individualmente y sin estar alimentándonos, sin estar agarrando las fuerzas de Dios y estar despiertos, no podemos. Necesitamos. Hay que estar despiertos, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Necesito estar despierto, dice, el cual resistir firmes en la fe. El diablo nos ataca a cada momento. Y empezamos, ¿no? Bueno, ya no voy a la iglesia porque mi esposa se enojó conmigo y ya no voy. Había un tiempo en que parecía que eso tenía sentido, ¿no? Para mí. Cuando yo era un bebé en Cristo. Y después sí, es una de las cosas más increíbles que puedo decir. Mi relación con Dios es mi relación con Dios. Tengo que mantenerme firme en las cosas de Dios. Tengo que seguir adelante. Porque el diablo anda atacándonos. Dice, resistir firmes. O sea, el diablo, ¿cómo vamos a resistir? Estando firmes. A veces pensamos que simplemente con un cierto palabra que yo digo, con una declaración o una oración mágica, que a lo mejor hice una oración mágica y ahí el diablo ya me dejó. Pues ese no es el diablo. Yo no sé quién será eso, ¿no? Puede ser un dolor de estómago, puede ser un dolor de cabeza, pero el diablo no es. Porque el diablo no te suelta nada más porque tú dijiste una oración. El diablo te suelta cuando tú estás firme en el Señor. Cuando Él dice, no le puedo hacer nada. Cuando ya lo ataqué y sigue. No desiste. El diablo te deja. El diablo te deja. Hay que estar firmes en el Señor. Hermano, podemos aprender de Pedro cómo mantenernos firmes, fieles, humildes, para un día ver su gloria, para un día estar en su presencia, para un día decir, valió. No gasté mi vida en cosas pasajeras, la usé en cosas eternas. No usé mi vida en fantasías, emociones, sino la basé en lo que Jesús, el Rey de Reyes, me enseñó. Y ahora puedo estar en su presencia, agradecido por su gloria. ¿Estás firme en el Señor? ¿Ha habido momentos en que titubeas? No eres la excepción. Pedro andaba con Jesús. Él vio los milagros y batalló. Dios te entiende. Él sabe que somos carne. Si has batallado, si estás batallando, si has sido decepcionado por la religión o por X o por alguien, Cristo sigue firme. Cristo sigue adelante. Sé fiel. Sé humilde. Está alerta. Sigue adelante con el Señor. Es lo mejor. Vale. Porque vas a gozar de su gloria eterna. No pasajera, eterna. Y vas a ser un
ejemplo, un conducto de esa gracia a otros. Pedro aquí quiere ser un conducto de esa gracia que impactó su vida y que ahora le da esta fortaleza a los demás. Dice, apacentar la grey. Y ahora tú tienes el gran privilegio de ser un conducto de su gracia a otros. No te des por vencido. Levántate. Si estás desanimado, distraído, levántate. El Señor te dice ahora, yo no te he dejado. Sé fiel. Sé fiel. Vamos a participar de la cena del Señor. La cena del Señor es una invitación a venir al Señor. Los elementos representan algo importante. Es un tiempo de venir al Señor y poner bajo sus manos cualquier situación que tengamos. Dice, Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de nosotros. Simplemente hay que humillarnos ante el Señor. Hay que bastarnos de su gracia. Él es fiel. Él es fiel. ¿Qué necesitamos traer al Señor hoy en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es la situación? No estamos aquí por costumbre simplemente. Estamos aquí porque estamos ante un Dios perfecto, poderoso, que nos invita a venir a Él, a humillarnos bajo su poderosa mano para recibir gracia para el momento oportuno. ¿Estás perseverando? ¿Estamos actuando en humildad? ¿Estamos alertas a esas hechizanzas del enemigo? Vamos a orar. Que Dios nos ayude.